La última intervención a cargo de Zuli Sotelo, Fotolibros ¿para qué? En la actualidad, los fotógrafos colombianos están retomando el libro como herramienta de publicación de sus proyectos. Esta conferencia rescata fragmentos de conversaciones con personajes de la escena local, fotográfica y editorial, en donde exponen sus reflexiones en torno a la fotografía en la actualidad, su relación incipiente con el mundo editorial y del arte, y también sobre la incertidumbre que genera enseñar, publicar y construir proyectos independientes fotográficos en el país. Zuli Sotelo es artista plástica y especialista en fotografía. Durante su carrera profesional ha estado inmersa en el medio académico como docente, así como en la gestión de proyectos en torno a la imagen fotográfica. Ha participado en la creación y desarrollo de proyectos que buscan visibilizar y promover el trabajo de fotógrafos colombianos a través de plataformas web, publicaciones impresas y programas académicos independientes. En el 2017 hizo parte del programa Incubadora de Fotolibros en Hydra Fotografía en Ciudad de México, dirigido por Ana Casas Broda, y representa en Colombia la editorial inglesa Archive of Modern Conflict. Actualmente se desempeña como docente, tutora y gestora independiente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, ya son tardes, ¿cierto? Sí. Agradecerle a Ricardo y a John por sus intervenciones y a Diana también por la invitación. Para mí realmente es un gusto estar acá compartiendo mi poca experiencia relacionada al mundo del fotolibro con ustedes. Y evidentemente toda mi presentación parte de muchas preguntas que me hago, ¿no? Tengo formación como artista plástica, pero no me considero artista. Estoy especializada en fotografía, es decir, hice un curso de posgrado, pero tampoco me considero una especialista en fotografía, tampoco soy fotógrafa. Pero evidentemente todas estas como afirmaciones que estoy haciendo me llevan también a cuestionarme el por qué no me considero estas cosas y también cuestionarme de cierta manera, porque aterrizo en los proyectos que aterrizo, ¿cierto? Entonces, cuando he estado inmersa dentro del mundo de la fotografía, cuando me gradué de la universidad, digamos que siempre tuve una fascinación por la fotografía, pero porque me causaba mucha frustración. Entonces, creo que mi experiencia y todas estas preguntas que me he hecho parten a partir de esta frustración que me ha generado la imagen, no solamente desde la parte técnica, sino también desde la parte conceptual y obviamente a medida que he ido creciendo y madurando y encontrando cómo está el medio dentro de Colombia, pues preguntándome las maneras de hacer y cómo se está mostrando la fotografía en el país, ¿cierto? La titulo Fotolibros, ¿para qué? Porque evidentemente dentro de la experiencia y el poco recorrido que he tenido dentro del medio fotográfico y dentro del mundo del fotolibro, me he ido cuestionando para qué es importante hacer publicaciones impresas, ¿cierto? Me he preguntado también otro tipo de cosas y evidentemente estas preguntas no son solamente yo allá sentada en mi casa como cuestionándome y simplemente vengo acá a decirles lo que pienso, sino son preguntas que se generan a partir del diálogo con otros. Para mí es importante como aclarar en esta charla que lo que estoy diciendo no es solamente como afirmaciones o cosas que vienen desde mis reflexiones, sino son también como resultados de las conversaciones que tengo con otras personas. Esas otras personas, muchas de ellas, creo que la gran mayoría, están ligadas al mundo de la fotografía como tal, por cosas de la vida y por más de que tenga una formación artística, terminé fue en una familia de fotógrafos, documentales, reporteros, como una línea en la que nunca me interesé y donde finalmente empecé a encontrar un nicho que se está haciendo también un montón de preguntas, pero que evidentemente veo también tienen un montón de vacíos. Entonces, parte como de todas estas preguntas tienen que ver con lo que hablamos y con preguntas que hago a través de historias en Instagram, en donde le pregunto a la gente cosas que se me ocurren y empiezan a haber conversaciones, digamos, por medio de
canal de comunicación, ¿sí? Entonces, arranco con este afiche que hizo la editorial inglesa con la que trabajo, se llama Archive of Modern Conflict, está dirigida por Timothy Pross, y realmente, más allá de hablar de la editorial inglesa y todo lo que ellos representan, es partir de esta imagen, es una imagen, un archivo, una imagen de archivo, y es un afiche que ellos crean en el 2016, en donde me encanta el nombre o como el título que le dan a ese afiche, que es como no deje que los fotolibros rompan o como que separen a su familia. Yo en esta fecha me encontraba embarcándome en una nueva aventura en mi vida, y era ir a tomar el curso de incubadora de fotolibros en Ciudad de México. Digamos que el encuentro de la incubadora de fotolibros en México se da como por una búsqueda personal y profesional de qué es eso que realmente a mí me gusta de la fotografía, ¿no? Recuerden que parto de una frustración y es como, no soy buena fotógrafa, no tengo un proyecto como inspirador, no, o sea, como que, ¿qué es lo que hago? Si no me gusta estar tras la cámara, pues como que, ¿qué es lo que hago acá? No soy artista tampoco, no estoy como afuera mostrando mi trabajo, sin embargo hay algo que me mantiene aquí unida a la imagen, ¿no? Entonces en el 2015 vengo preguntándome un montón de cosas, vengo trabajando de un proyecto que se llama Fotomeraki, en donde publicábamos el trabajo de fotógrafos colombianos. Digamos que ese fue como mi primer acercamiento a ver qué estaba pasando con la imagen en el país, con estos fotógrafos. Y evidentemente hacemos unas primeras publicaciones, o hacemos una primera publicación, y me empiezo a preguntar, ¿cómo estamos haciendo publicaciones de libros de los mejores fotógrafos colombianos si yo ni siquiera sé publicar un libro, ni siquiera sé de qué consta un libro, ni sé cómo se hacen, y cómo sé que son los mejores fotógrafos de Colombia, ¿no? Es como eran muchas cosas muy grandes para, digamos, la experiencia que yo tenía. Entonces, ese proyecto, digamos, como que me alejo de ese proyecto, me embarco a lo de incubadora de fotolibro, que se da cosas como de la vida, cuando uno le pide al universo que le dé como señales. Aparece la incubadora de fotolibros, es la primera vez que están lanzando el programa, y es un programa que consta como de unos módulos en donde invitan a gente del gremio fotográfico, del mundo editorial. Y evidentemente yo ya venía con una idea de lo que era el fotolibro, porque en el 2015, en el encuentro de Fotográfica Bogotá, habían traído a Ramón Reverté y a Claudí Carreras como exponentes, y ellos obviamente vinieron y dejaron como esa mala idea en la cabeza de muchas personas que asistimos a esa charla, ¿no? Entonces, para mí, digamos, el encuentro de la incubadora de fotolibros era algo que me latía como muy desde las entrañas, si se puede decir, y tuve la oportunidad de poder viajar y, bueno, de que me aceptaran, primero que nada, con un proyecto que nada que ver, es como que saqué del baúl de los recuerdos todos los proyectos que había hecho y finalmente me aceptan, y al ser aceptada, evidentemente me daba como una señal de que por ahí podía pasar algo. Entonces, constaba de 5 módulos, se invitaban a diferentes autores extranjeros, y cuando yo llego a la incubadora de fotolibros por primera vez, evidentemente me doy cuenta de que se empiezan a crear como unos círculos familiares, ¿ciertos? Es decir, que no solamente el grupo de compañeros con el que estoy trabajando crean una familia, sino que todo el proceso detrás de una publicación impresa, ese grupo de trabajo que se empieza a crear ahí, son como pequeñas familias en donde hay como ciertas relaciones y conexiones entre el uno y el otro, y eso me empezó a llamar mucho la atención, ¿no? Como el trabajar en grupo y crear reflexiones en torno a una idea y hacerlo real, ¿no? Sacar algo físico, volverlo real.
vuelvo nuevamente a la imagen y efectivamente empecé a comprender por qué Timothy y por qué desde la experiencia editorial hablaba un poco que no dejara que los libros rompieran a la familia, y es porque evidentemente cuando uno se empieza a apasionar por el tema de los libros, en mi caso en específico, puede surgir que tu familia se rompa porque estás enfocándote en otra cosa. Entonces, a nivel personal, la familia se rompió, pero encontré en el mundo del libro y en el mundo, digamos, como de la fotografía como tal, otras nuevas familias que empiezan a generarse y a variar. Incubadora de Fotolibros ya lleva 3 versiones y ellos crean, Ana Casas Broda es como la cabeza de este proyecto, y ellos crean una editorial que se llama ahora Inframundo, en donde todos los que estábamos participando teníamos la facilidad de proponer nuestra maqueta y, digamos, llegar ya a un punto de maduración de nuestras maquetas en donde las hacíamos reales, es decir, bueno, vamos a buscar patrocinadores o vamos a buscar el dinero para poder publicar estos libros. Crean la editorial Inframundo y evidentemente con la editorial Inframundo se han movido para mostrar esos productos que se realizaron en Ciudad de México, en diferentes festivales y, digamos, como eventos de fotolibro en el mundo, ¿no? Entonces ahora he estado mirando como en la página Inframundo propuso ya varias maquetas de fotolibros y ya varios libros publicados. Los presentaron en Foto España, y si ustedes revisan ahora la página de Foto España, muchos de los libros que salieron de allí están seleccionados como el mejor fotolibro del año, o algunos fueron ganadores. Es decir, que cuando yo desde fuera de Ciudad de México, desde fuera de la incubadora, empiezo a ver todo esto que empezó a generar una idea, ¿sí? Que fue como vamos a hacer una incubadora de fotolibros a ver qué pasa, empiezo a darme cuenta, obviamente, ya desde muy fuera, cómo el trabajar en equipo también empieza a generar unos resultados y cómo la unión de como la fuerza también y la experiencia de muchas personas hace que salga un producto alrededor, ¿no? Entonces, para mí, en este punto, el proyecto como tal de incubadora de fotolibros, Inframundo, me demuestra que cuando uno se une y cuando uno tiene la intención de sacar algo adelante porque es algo que le apasiona y porque es algo que también se necesita en el gremio o en el país, evidentemente puede dar frutos. Entonces, en cuanto a eso, me pregunto, bueno, evidentemente mi maqueta todavía sigue en la etapa de maqueta, es decir, esa incubadora lleva como 3 años ahí dándole y dándole, pero evidentemente cuando vuelvo a Colombia me pregunto, ¿para qué los fotolibros? ¿Por qué? Porque cuando estábamos en México con mi grupo de trabajo, que era un grupo realmente bastante interesante, a la segunda sesión, es decir, a los 2 meses de reunirnos y estar hablando de fotolibros, varios de nosotros dijimos como estamos hasta acá del fotolibro, no queremos saber más de la palabra fotolibros, y finalmente el fotolibro es como un título que se le da a una publicación impresa, y para mí fue como, ya no voy a hablar de fotolibros, sino voy a hablar de publicación impresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces sentía que todo este mundo del fotolibro era tan amplio, tan grande y también como tan hermético que, ¿cómo así que es un fotolibro? Y entonces uno no, es que es la narración, es como que uno trataba de explicar y finalmente nunca había una explicación, y siento que era un poco como alejarme de la gente que está tratando de entender qué es el fotolibro. Entonces finalmente lo que hice fue como, ok, renuncio a la idea del fotolibro como palabra y me uno mucho más a la idea de publicaciones impresas, ¿sí? Entonces, vuelvo a Colombia y me pregunto, ¿para qué continuamos o para qué la idea de fotolibros? Cuando vuelvo a Colombia,
me invita Jorge Panchoaga y Santiago Escobar Jaramillo a ser parte del proyecto Croma Taller Visual, y me invitan a ser parte, digamos, del proyecto con dos intenciones muy específicas. Una primera intención es ayudar a aterrizar un programa académico en donde logremos darle como una estructura académica a un programa dirigido a fotógrafos posiblemente empíricos, a fotógrafos que ya tuvieran una formación acá en Colombia, pero que aún sentían que les faltaba tener un montón como de herramientas no técnicas, mucho más teóricas, mucho más conceptuales, mucho más desde la parte de la investigación y la reflexión de la imagen. Y en una segunda parte, Jorge Panchoaga tenía la idea también de que Croma se convirtiera en una editorial que iba a publicar proyectos de fotógrafos colombianos, ¿sí? Para esta primera idea empezamos a trabajar de la mano con Jorge en un programa académico que se llamó Reverso. John fue uno de los conejillos de Indias, pero creo que la hicimos bien por lo menos. Y evidentemente cuando abrimos este programa de Reverso me empiezo obviamente a cuestionar todas estas personas que vienen a este programa, todas las necesidades que empiezan a tener. No llegan con la necesidad de quiero imprimir un fotolibro y es que quiero publicar mi trabajo, no. Vienen con unas preguntas mucho más profundas y es, ¿será que si tengo un proyecto, cómo narro una historia? ¿Cómo edito un trabajo? Entonces venían reporteros gráficos, venía gente desde el mundo documental. Empezaron a llegar personajes que dentro del gremio fotográfico tienen un nombre, y lo pongo entre comillas, pero evidentemente había un montón de falencias a nivel conceptual, a nivel de, como tengo estas fotos de tal tema en específico, pero para llevarlo a una reflexión más profunda era como signos de interrogación. Entonces, evidentemente, este programa me lleva a preguntarme cosas a nivel de la educación que vamos a ver más adelante. Yo llevo 10 años en el ámbito académico, soy profesora de fotografía, desde la fotografía básica en universidades hasta clases de fotografía relacionadas al pensamiento fotográfico. Entonces, obviamente, siempre he tenido esa parte como docente y educativa y latente. Y entonces, todo esto, nuevamente vuelvo a la pregunta como el para qué. En Croma, finalmente, después de desarrollar este programa académico, Jorge, que es muy pilo aplicando a becas, logra tener un recurso para poder hacer nuestras primeras publicaciones. Y evidentemente estas primeras publicaciones, esta es una primera que se llama Recuerdo de Gabriel Linares. Gabriel Linares fue el compañero que John les habló, que sacó como esta primera publicación de fotolibro en la especialización. Y Gabriel, digamos que lo seleccionamos para que fuera también nuestro primer conejillo de Indias, para nosotros tener la experiencia como editores, impresores, diseñadores. El grupo de trabajo estaba conformado por Santiago Murillo, que es diseñador industrial, Alejandro Moreno, también diseñador industrial. Me río porque los diseñadores gráficos no entienden cómo los diseñadores industriales están opacando su profesión, pero ya voy a hablar un poquito del tema. Y estaba Jorge Panchoaga como director del proyecto y, digamos, yo también como editora y pues Gabriel como autor. Entonces, recuerdo, fue un trabajo que nos permitió a nosotros como grupo de trabajo experimentar. Realmente ninguno venía con una experiencia de trasfondo más allá del querer aprender y empezar a hacer cosas. Gabriel es una persona muy bella y digamos que muy abierto como a todas las propuestas. Este fue un proyecto que evidentemente estaba intervenido casi por la mente de 5 personas
y que pasó por muchas etapas en donde finalmente, gracias también al trabajo de los diseñadores, se logró llegar como a un primer objeto físico que acá algunos lo pudieron ver. Este primer proyecto evidentemente nos permite explorar muchas cosas y a mí me permite también como reflexionar en torno a esa familia de la que les estaba hablando, y es como esta familia de croma que se consolida como por el trabajo de un grupo de personas muy interesadas en el mundo de la fotografía y que evidentemente empieza a tener como unos primeros resultados. Este primer trabajo de recuerdo, creo que para todos, si ustedes hablan con cada uno de los miembros del grupo en ese entonces, significó muchas cosas, muchas frustraciones y finalmente pues un resultado que, bueno o malo, simplemente nos permitió equivocarnos y aprender. Entonces, evidentemente, paralelamente a esto se saca una segunda publicación en donde ya el trabajo, digamos, la familia se empieza a romper, no porque es que tú no me caes bien y es que no estoy de acuerdo con tu trabajo, sino porque evidentemente hay proyectos en donde se necesitan menos personas o donde las necesidades son otras. Entonces, esta fue la segunda publicación que se sacó en Croma y este trabajo estuvo conceptualizado por Santiago Murillo, Jorge Panchoaga y Alejandro venía a hacer ahí también como un trabajo un poquito más desde la parte también de producción, pero proponiendo algunas cosas de diseño. Este fue un proyecto desarrollado en parte con la intención de que ese público que estamos formando o a ese público al que queremos llegar tuviera como un acceso no solamente a la gente sabedora de las imágenes, sino a otro tipo de público. Un poco la idea también era llegar como a una audiencia mucho más joven y se propusieron estas gafas con unos filtros rojos y azules para jugar a la aparición y desaparición de la imagen y evidentemente fue un proyecto que generaba o llamaba mucho la atención, pero evidentemente es como cómo hacemos para que estas publicaciones empiecen a llegar a otro público que no sea como el de siempre. Entonces, en Croma se sacó también otro tercer libro que es Dulce y Salada, de ese no traigo imágenes ahorita, porque la idea es responder acá el para qué, y en Croma ese para qué me sirvió como para, pues, para aprender, para entender cómo es las dinámicas que se desarrollan dentro de un grupo de trabajo y evidentemente para cuestionarnos que el libro no es solamente sentarnos y trabajar con el editor o con el diseñador o con el autor y hablar sobre cosas y hacer juegos en las paredes o en la mesa, sino también para preguntarnos cómo es la manera en que vamos a mostrar este libro, ¿no? Porque finalmente uno dice, listo, yo hago la publicación, pero si no hay una cabeza detrás que esté buscando dónde vamos a mostrar el libro, dónde va a ser el lanzamiento, dónde se va a vender, pues evidentemente el proyecto se puede quedar guardado en cajas. Entonces, obviamente, cuando en Croma sacamos estos dos libros que son con tiempos muy cortos, teníamos que empezar a buscar dónde se va a mostrar este libro, evidentemente qué personas son las que van a acceder a estos espacios y la gran pregunta vuelve a ser nuevamente el papel de la gestión, es decir, si yo hago publicaciones de libros, no es solamente para publicar, sino también para empezar a hacer un juego de gestión y distribución de estas publicaciones. Como la pregunta siempre ha girado en torno al para qué el fotolibro, para qué la publicación impresa, no se entiende nada y está muy bien. Pero empiezo a preguntar cuando me invitan acá a hacer una charla sobre el fotolibro y como el panorama acá en Colombia. Entonces yo con Diana tuvimos largas sesiones de terapia porque yo le decía como ¿para qué me estás invitando? ¿Sí? ¿Desde qué experiencia pues yo puedo hablar?
y empecé a preguntarle también a las personas, ¿por qué es importante el fotolibro en Colombia? ¿O para qué es importante? ¿Qué es lo que está pasando acá en Colombia con el fotolibro? Y esta es una de las primeras historias que publico en Instagram. No soy una tendencia en Instagram, no tengo más de 1000 seguidores, pero evidentemente con esas personas que están por esa línea sentía que podía comunicarme más que con los 3 personajes que rodean como mi día a día, ¿no? Entonces, una primera encuesta que creé es esta que decía, ¿es el fotolibro en Colombia A una moda? Era la A. La B decía, no me acuerdo, era como algo para trabajar en grupo, ¿sí? Como una manera para trabajar en grupo. La C era como que el fotolibro en Colombia era como una herramienta para publicar el trabajo de los fotógrafos. Y la D, ok, sí, una publicación para quedar guardada en cajas. Bueno, o sea, era como preguntar abiertamente como las cosas que discutía yo o que discuto en el día a día con todas las personas, ¿no? Desde mis estudiantes hasta mis colegas que ya han publicado libros. Y evidentemente ganó la B, que era un recurso para mostrar el trabajo de los fotógrafos. Ustedes, bueno, no se puede ver, pero fueron 41 votaciones. Y muchas personas me escribían E, ¿no? Yo tenía A, B, C, D, esas son las opciones que da Instagram, pero muchas personas me respondían E todas las anteriores, es decir que era una moda, evidentemente, es una moda sacar una publicación impresa, es un recurso para mostrar el trabajo, era una experiencia para trabajar en grupo y bueno, la otra como para que se quedaran guardadas en caja, ¿no? Entonces, empiezo a preguntarles en esa misma historia, bueno, ¿y qué es un fotolibro, no? O sea, la gran pregunta que yo me he venido haciendo, yo ya dije, yo ya me libero de eso, yo simplemente digo publicaciones impresas, además no soy diseñadora, no soy impresora, no soy editora, entonces es como quiero saber qué piensan las personas. Y estas son algunas de las respuestas. Un libro sin un escritor, se me hizo bastante interesante esa respuesta. No sé, es la gran mayoría lo que van a responder. ¿Qué es un fotolibro? Entonces me preguntaban a mí historias con fotos. Algunos me preguntaban algo que uno ve una sola vez y queda guardado. Y el último decía, un fotolibro es un libro, sí, es un libro hecho por fotógrafos. Para fotógrafos, ¿cómo era la esta? Sí, un libro hecho por fotógrafos para fotógrafos que no lo compran, ¿no? Entonces, digamos que hay diferentes frentes, ¿no? Como que está la preocupación de la inversión, de la parte monetaria, evidentemente, pero también está la parte de entender pues qué es en sí la importancia de ese fotolibro y cómo puedo contar imágenes cómo puedo contar historias a través de imágenes. La cuarta respuesta, algo que uno ve una sola vez y queda guardado, me llevó a muchas preguntas y una de ellas es como todos los libros que nosotros adquirimos de alguna u otra manera terminan estando guardados. Yo pues no puedo andar con mi libro todo el tiempo como exhibiéndolo, ¿cierto? El libro al final un poco es como que termina siempre en un estante guardado y vuelvo a él en algunas ocasiones, desde los libros de literatura, desde los libros académicos, hasta, pues, ¿por qué no? Un libro, un coffee table que tengo ahí sobre la mesa, pero que posiblemente se me vuelve como el individual de la mesa, ¿no? Entonces, digamos que todas estas preguntas me llevan nuevamente al ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué fotolibros? ¿Vale? Me reúno con varias personas que son, digamos, como que yo me siento un poco acá la vocera de esas conversaciones que tenían con ellos.
Laura Carbonell es una chica que llegó de Francia hace relativamente poco, trabajaba en una librería muy importante en París y dentro de la discusión que tuve con ella, que no era una discusión, fue un almuerzo muy tranquilo, digamos que estas fueron las preguntas que ella me generaba en relación al fotolibro y que yo comparto acá como con ustedes. Y ella se pregunta, ¿qué están haciendo las instituciones para apoyar a las editoriales independientes? Me dice como, ¿dónde está el interés de lugares, por ejemplo, como en el que nos encontramos, en el Banco de la República? ¿Cuáles son los apoyos que están dando? Digamos que este es un espacio que se está abriendo, pero que evidentemente desde el mundo editorial independiente siento que se necesita muchos más como incentivos para que empiecen a suceder muchas más cosas. No podemos como quedarnos sentados esperando que se abran dos, tres convocatorias ligadas al mundo editorial y de resto como pues hagamos las campañas de crowdfunding a ver si podemos publicar, ¿no? Entonces el papel del mundo de las instituciones debería estar un poco más presente apoyando como lo que se está haciendo desde la parte editorial. También hablo con Andrés Foglia. Andrés Foglia, él es investigador, también es docente de fotografía y él, más allá de hacerme una pregunta, digamos que fueron conversaciones muy extensas, pero pues que no puedo como quedarme ahí profundizando en ellas, me dice, las personas están más concentradas en lo que pasa del marco hacia adentro y no de lo que pasa del marco hacia afuera. Es decir, muchas veces la fotografía también aquí en Colombia lo que está pasando es que estamos pensando la foto para ser publicada, no es publicada, sino para ser exhibida todavía en la pared blanca, ¿cierto? Es decir, necesito una galería, necesito un espacio en donde yo pueda pegar mis fotos en la pared y evidentemente lo que funciona dentro, pero lo que pasa fuera de ese marco y lo que pasa fuera de ese lugar, no me lo estoy cuestionando tanto. Entonces digamos que dentro de la parte de la academia y de la enseñanza también es cuestionarnos nosotros como docentes hasta qué punto estamos cuestionando a nuestros estudiantes de que piensen también en el espacio, no solamente como en el cubo blanco, como lo llaman desde las artes plásticas, sino también qué pasa en otros mundos donde esas publicaciones pueden ser más orgánicas y pueden llegar a otro tipo de espectadores. Y Leonardo Caro, él es un chico fotógrafo que estuvo algunos años en Japón trabajando también desde la parte del fotolibro y digamos como aprendiendo la encuadernación. Él montó con otros chicos, con Sebastián Bright y con Diego Gutiérrez, si no estoy mal, una editorial que se llama Inversa Editores y digamos que una de las afirmaciones de él es en la escuela nos enseña. Antes de entrar como a esta parte de en la escuela nos enseña, quiero hacer aquí un paréntesis con Inversa, que digamos que a la par que Croma, que estaban buscando cómo publicar fotógrafos colombianos y empezar a hacer un poco como publicaciones en torno al fotolibro o a la idea de fotolibro, fueron unos chicos que se lanzaron como desde la recursividad, ¿no? Como vamos a lanzarnos a hacer fotolibros accesibles a las personas, publicaciones impresas que hablen sobre diferentes temas, pero que todo tenga que ver como con la recursividad, es decir, poder llegar a lugares y llegar a hacer como publicaciones que sean accesibles para todo el mundo. La gran pregunta acá, digamos que ellos sacaron como 4 o 5 publicaciones, hicieron el festival, BOFE, con la idea de empezar a promocionar más la idea de publicaciones de fotolibros, pero evidentemente cuando yo vuelvo y reviso como, bueno, por ejemplo, Fotomeraki, que fue un primer proyecto donde empecé, Croma, que fue un segundo proyecto donde empecé, Inversa, que ha sido un tercer proyecto donde no soy yo la mala del paseo, pero evidentemente Inversa es otro proyecto que ha tratado de
mostrar cosas. Hoy, estando acá nosotros sentados, cuando yo me pregunto qué ha pasado con estos 3 proyectos, básicamente están detenidos, ¿sí? ¿Por qué están detenidos? Pues son cosas que tenemos que empezarnos a preguntar. Todos los proyectos empiezan con unas muy buenas intenciones, pero mueren muy rápidamente. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de cosas que suceden y digamos que cuando hablo en relación a la familia no es que solamente haya rompimientos internos con las personas que trabajan dentro de esos grupos de trabajo, sino porque evidentemente hay una necesidad de supervivencia económica cuando uno trabaja en estos proyectos. Y cuando no la hay, cuando no hay un recurso económico que le ayude a uno a patrocinar o a mantener esos proyectos, mueren. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿fotolibros para qué? Y digamos que esa fue una pregunta muy crucial dentro de mi campo y fue como, ¿para qué sigo trabajando o para qué trabajo en publicaciones independientes si no estoy viviendo de eso? O sea, tengo que ser docente para poder tener una entrada económica y para poderme dar el lujo de trabajar en proyectos que no me están generando una entrada económica. Entonces, evidentemente es empezar a preguntar por qué dentro de estas grandes iniciativas que se empiezan en Colombia no se logra cómo llegar primero a que se mantengan estos proyectos y segundo, pues que económicamente sean viables. En relación con la educación, obviamente todos estos proyectos y todas estas ideas de las que yo vengo hablando tienen que ver también como fotolibros para qué. ¿Qué tipo de proyectos son los que se quieren publicar? ¿Cuáles son esos cuerpos de trabajo que esos fotógrafos están teniendo como resultado para llevarlos a un impreso como tal? Es decir, si hay proyectos fotográficos para ser publicados y, digamos, correr toda esta aventura de buscar patrocinios, de buscar becas y demás, si de repente cuando uno está dentro del mundo académico empieza a sentir que hay un montón de vacíos a nivel de la academia, en donde estos estudiantes no están obteniendo los suficientes materiales, recursos, ideas y demás para crear proyectos mejor consolidados, ¿no? Obviamente quiero aquí como hacer también una aclaración y pues no es solamente responsabilidad de la academia y de los docentes hacer que los estudiantes sean como muy buenos en lo que están proponiendo, sino que tiene que ver también con una responsabilidad del propio autor, y acá estoy muy enfocada desde el mundo o desde el gremio fotográfico como tal, y es qué tan comprometidos están con sus proyectos y qué tanta profundidad le están dando a aquello que están haciendo, ¿no? Entonces yo vuelvo y hago una publicación, porque estaba en parciales la semana pasada, ya estábamos cerrando corte, y digo, bueno, los estudiantes siempre se están quejando, los de pregrado, como, la nota, y es que, profe, me quedo en 2.9, ayúdame para que me quede en 3, y entonces dije como, ok, si nos fuéramos a evaluar nosotros mismos a nivel académico, ¿qué nota le pondríamos a la enseñanza de la fotografía en Colombia? Cuando hablo de la fotografía en Colombia, son pocos los programas que hay profesionales de fotografía en Colombia. Hasta ahora están, digamos, como arrancando esos programas, pero evidentemente los programas técnicos y las facultades o programas que tienen la fotografía como, digamos, una profundización, pues ya han generado cosas y evidentemente era como empezar a evaluar. Entonces, los resultados de estas preguntas, muchos de ellos evidentemente son estudiantes que pues han pasado ya por la universidad y pues muchos han sido estudiantes míos, solo una puso 7, ¿sí? De resto, digamos, hay uno que pone 3.7 y dice los estudiantes no tienen referentes nacionales, dice depende de la institución, pero en general
2 y educación pública 0,5. Educación al público 0,5, es decir, súper rajados. Algunos eran como 2,5, y me ponen un signo de interrogación, es como que no están seguros. Otro me ponía de 0 a 5, se raja con un 2,5. La educación en Colombia es muy técnica y poco teórica, y casi que nos pasan con un 3, pero nos dejaron con un 2,9. Digamos que este es un resultado muy general de lo que pasaba allí, pero en general nos rajamos con esta mini experimento. Obviamente no estoy hablando de que sea así el panorama, es el panorama que yo vivo, digamos, como dentro de este pequeño canal en el que me muevo, pero que evidentemente me cuestiona qué está pasando también a nivel de la educación para que los estudiantes y las mismas personas que estamos inmersas dentro del mundo de la fotografía nos demos esta calificación, ¿no? Entonces, si me estoy rajando a nivel de educación de fotografía, quiere decir que los proyectos o los resultados que allí se están obteniendo no son de un 3, de un 4, de un 5, y evidentemente si voy a sacar una publicación, pues vale la pena sacar la publicación. Entonces, vuelvo nuevamente, ¿para qué los fotolibros? Y evidentemente siento que el fotolibro es necesario, la publicación es necesaria porque me permite saber, hacer, decir, construir, comunicar, contactar, coleccionar, educar, conectar, fallar, aprender, empoderar, enseñar, gestionar, promocionar, crear, exigir, satisfacer, arriesgar, organizar. Digamos que estas son algunas de las respuestas que me da el conversar con otras personas, el estar inmersa un poco dentro de las publicaciones impresas y evidentemente el entrar en contacto con otros medios ha sido fundamental, ¿no? Para mí fue muy importante el encuentro editorial que se tuvo en el 2016, creo yo, en Arbo. La Silueta era, digamos, el espacio que curaba en ese momento el encuentro editorial, que estaba titulado bajo como la sección Libro de Artista. Entonces era Arbo, sección Libro de Artista, y allí trabajando con la editorial inglesa, con AMC, evidentemente empecé a encontrar otra nueva familia. ¿Cuál es esa familia? Es una familia de editores independientes que no están tan casados con la palabra de fotolibro, sino que están casados con la pasión de publicar, ¿sí? De publicar desde la independencia, de publicar desde la confianza que les genera el trabajo que están desarrollando tanto artistas como diseñadores, como fotógrafos, y evidentemente para mí el encuentro con esas editoriales fue como abrir el mundo de esto que estaba tan cerrado como dentro de la fotografía y empezar a abrirlo más nuevamente desde el mundo del arte. Digamos que yo he vuelto otra vez a conectarme con el mundo del arte y empezar a ampliar un poco más el panorama de lo que significa trabajar dentro de una publicación impresa, ¿sí? Entonces, digamos que en un principio puede sonar para qué como algo muy negativo, pero evidentemente el encontrarme con otros espacios, el encontrarme con otras personas que también ven en la publicación impresa como una manera de trabajar, pero también de conectar, me ha permitido como replantearme la pregunta, ¿no? Y digamos que acá, como para ir cerrando, dice, hay que tomarse más en serio cosas que uno da por sentado. Alejandro Moreno es diseñador industrial, uno de los personajes con el que trabajé en Croma Taller Visual y con una persona con la que generalmente mantenemos discusiones en relación a todo lo que pasa dentro del mundo de la fotografía. Vuelvo y repito, es como un gremio muy cerrado, un gremio pequeño, frágil, muy cercano desde la parte de lo documental, nuevamente,
y como muy desligado desde lo que pasa en el mundo del arte y desde lo que pasa desde el mundo editorial independiente. Y el tomarse en serio quiere decir como qué es lo que está pasando realmente dentro del gremio fotográfico. Hay unos esfuerzos enormes para sacar estas primeras publicaciones que se han hecho y evidentemente dentro del mismo gremio se dan mucho palo o nos damos mucho palo como, ay, otra vez sacó otra publicación, otra vez se ganó la beca. Entonces, esa familia que debería ser ese gremio que está ahí como tratando de constituirse en lugar de estar muy unida, cada vez se va desintegrando mucho más. Entonces, tomarse en serio las cosas es como mantener estos proyectos. Si yo tengo como compromiso con mi proyecto fotográfico y pienso que la mejor manera es por publicaciones impresas, pues hacerlo sin estar cuestionando tanto y criticando, sino finalmente llevándolo más a la idea de pues, hacer las cosas por hacerlas porque la creen y porque les apasiona. Fotolibros, ¿para qué? Para que Santiago Escobar Jaramillo, fotógrafo y arquitecto, pueda publicar y ganar algunos reconocimientos en festivales internacionales, ¿sí? Para que Juanita Escobar, también fotógrafa, pueda mostrar su mirada del llano desde diferentes posturas, para que Jorge Panchoaga pueda seguir mostrando sus proyectos y sus reflexiones en torno a lo que pasa en el país, para que Andreita y Nada pueda seguir también como mostrando lo que han hecho artistas colombianos, para que Valeria Giraldo pueda seguir haciendo sus publicaciones con su cámara de rollo, para que Inversa pueda volver a el Ricaurte y pueda seguir publicando, para que proyectos independientes en donde solamente se hizo una publicación y que todo el mundo quedó como, pues todo el mundo no, pero los que conocieron este proyecto de David Medina quedaron como un poco con la idea de qué pasó con este proyecto que salía a partir de algoritmos creados en la web. Y para que Agustín Zuluaga, arquitecto también y fotógrafo en Medellín, pueda sacar sus publicaciones a partir de archivo y a partir de la memoria. Y bueno, para que tanto Santiago Forero como muchos fotógrafos más, que no estoy nombrando acá evidentemente por tiempo, puedan seguir explorando, puedan seguir trabajando y para que la fotografía dentro de Colombia tenga una memoria, ¿no? Estos libros quedan como memoria de las reflexiones que están haciendo en este momento diferentes personajes desde diferentes disciplinas. Fotolibros, ¿para qué? Vuelvo y le pregunto a las personas en el Instagram, ya para cerrar, y es, ¿creen ustedes que hay o no un boom de las publicaciones impresas en Colombia? Es decir, hay un boom de la fotografía en Colombia, ganó el no, acá también. Y evidentemente, cuando me responden que no hay un boom, pero es un pequeño margen, 46% vota que sí, el 54% vota que no, evidentemente me hace pensar que sí algo está pasando en este momento en el medio de la fotografía, en el medio de las publicaciones impresas y la respuesta que más me marca es esta respuesta que me llega como un mensaje interno y es que efectivamente hay un mini boom que me lleva a reflexionar mucho sobre este mini boom que es la supervivencia que tienen muchas personas en el medio de transporte y es como la recursividad un poco con la que nos movemos, no solamente algunos colombianos de a pie, sino también algunos que estamos tratando de que las publicaciones desde la fotografía sean un medio para salir adelante. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar el espacio para que Nicolás Consuegra modere la conversación y tendremos también un espacio para preguntas de ustedes. Bueno, creo que ya se nos fue un poco de más el tiempo y el itinerario de
Eso es. Ah, bueno, bien. Ahí por ahora. Se nos fue un poco de largas este itinerario, una pequeña contextualización de por qué yo estoy acá y por qué las personas que están aquí sentadas están acá. Esto parte de una charla y una discusión que hemos tenido, digamos, con un equipo más grande, y aprovecho para darle las gracias pues, al Banco de la República y finalmente a María Elsa Castro, pues, del equipo de educación, y a Julián Petit, que es uno de los curadores que tiene el Banco de la República, a propósito de la exposición de Martin Parr, que está en este momento presentándose en las salas de exposición. Y la contextualización es importante porque finalmente nosotros llegamos acá, digo nosotros porque yo hago parte del equipo de diseño de Tangrama, a diseñar un catálogo como el de Martin Parr y apoyar, digamos, la gráfica para la exposición, es decir, digamos, el planteamiento gráfico que soporta la museografía de la exposición de este fotógrafo de origen inglés. Tenemos un antecedente, y es algo que pasó con Henri Cartier-Bresson, que es otro gran fotógrafo francés, y digamos que tuvimos la oportunidad de hacer el catálogo, pero este catálogo ya venía sellado, ya venía, digamos que hermético, y la única labor que teníamos nosotros era de adaptar como diagramadores el idioma español a un catálogo que ya había predeterminado, pues por la agencia que traía a Henri Cartier-Bresson y el legado, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí hubo una relación muy hermética y, digamos, muy mínima frente a la labor que nosotros podemos tener como diseñadores. Muy diferente fue la relación que tuvimos con Martin Parr, y eso es gracias digamos, a las relaciones que tuvimos con Julián Petit o con María Elsa, que finalmente fue muy fructífera digamos, el intercambio de conocimiento para lograr hacer, digamos, no solamente un catálogo que se sale un poquito de la norma de los catálogos de la Luis Ángel Arango, sino que también, digamos, es producto de una contextualización de Martin Parr al contexto colombiano. Es una exposición que ya viene, digamos, predeterminada, ¿no? Una curaduría de Thomas Wesky, y vino finalmente Manuel Jascoet, que es como una de las representantes de Magnum. Y finalmente, con la relación que tuvo con Julián Petit, pudimos empezar a aportar un poco más en cuanto al diseño, ese diseño que generalmente no es visible, a tratar de pensar que esa exposición de Martin Parr podría ser otra cosa. Yo traje, digamos, dos grandes, digamos, reflexiones disfrazadas de preguntas, un poco para que ustedes también nos ayuden a pensar qué, digamos, construye toda esta, digamos, noción del fotolibro, o cómo la fotografía, digamos, ha tenido, digamos, muchas vueltas, no solamente en su forma de producción, sino sobre todo en su publicación. Y ahí es importante también decirlo, porque finalmente un fotógrafo como Martin Parr, digamos, le ha dado también una, digamos, importancia muy particular a cómo se publican y cómo, digamos, circulan sus fotografías mucho más allá o fuera del espacio expositivo donde generalmente se presentan, ¿no? Fotografías muy bien impresas, enmarcadas, muy bien montadas a una altura específica, etcétera, circulan de una manera, pero también hay otras fotografías que pueden circular o únicamente circulan bajo el medio impreso o gracias al medio impreso. Se me viene a la mente, digamos, dos referentes muy particulares, y es, por ejemplo, Alfred Stieglitz, con una revista que crea en 1902 que se llama Camera Work, y es finalmente uno de los grandes antecedentes de cómo esta fotografía que empieza a ser producida llega a ser impresa, ¿no? Ha sido muy, digamos, debatida, digamos, la figura de Stieglitz y cómo procuraba, digamos, ser una impresión muy suntuosa, etcétera, ¿no? Cosa que otros autores no les gusta, pero finalmente es uno de los grandes antecedentes para que pensemos la fotografía como un hecho impreso, no simplemente como un positivado y no simplemente como un fetiche que, digamos, que puede ser coleccionable por instituciones o simplemente compradores que les gusta coleccionar fotografías. Y el otro antecedente es el de Walker Evans, y cómo él, por ejemplo, para una revista como Fortune,
genera, digamos, unos ensayos fotográficos que él no solamente captura con su lente, sino también diseña, diagrama y produce para esta, digamos, revista tan popular. Ahí se genera otro tipo de, digamos, de condiciones para que la imagen fotográfica sea impresa y sea difundida. Entonces, sin alargar un poco estos antecedentes, quisiera, digamos, leer estas reflexiones. Bueno, quisiera comenzar este diálogo con ustedes con una reflexión sobre la misma disciplina del diseño. Espero que no sea una simple opinión personal, pero creo que el diseño, quizás por ser ya un término tan flexible en el argot popular, pierde la especificidad por los componentes que construyen tanto conceptual como materialmente lo que vemos y leemos. En el campo de las publicaciones, para ser más preciso, confundimos el diseño con la diagramación, la edición con la publicación, la tipografía con el ornamento. Y es precisamente con los fotolibros que se interpelan las convenciones que tenemos sobre las publicaciones y que se nos exige tener una aproximación menos pasiva sobre los contenidos visuales y textuales que contienen, así como el valor cultural y material de la fotografía expuesta en un ámbito privilegiado de exhibición. Es gracias al diseño, que no se ve necesariamente en primer plano, que las imágenes y textos pueden trascender a reflexiones que cuestionan lo que vemos impreso, valga la redundancia, y cómo lo vemos impreso. Elementos que en un principio se perciben como atributos formales, autónomos o neutrales, son una consecuencia del sistema de información al que responden. Y por sistema de información me refiero, y recordando las ideas de Alan Sekula, que es un fotógrafo y un teórico finalmente, al intercambio del conocimiento entre distintas partes. Y es en este intercambio que finalmente se genera un discurso, que está mediado por agencias que ponen a prueba, la comunicación entre las partes. Por ejemplo, pensemos en la inequidad social, la desconfianza la desconfianza hacia el poder político, el uso demagógico de las noticias, la invasión del mundo privado por las tecnologías de la información, etc. Teniendo en cuenta lo mencionado, pues finalmente, gracias a las presentaciones que hemos tenido hoy, hemos podido ver finalmente cómo ese material, digamos, fotográfico puede tomar distintas formas, y son las formas de reproducción que están totalmente engranadas a una discusión y una reflexión sobre el mismo ambiente donde circulan, que son las que determinan esa forma y no al contrario. Entonces podríamos hablar un poco de eso ahora, digamos, en las preguntas que ustedes van a formular. Voy a hablar de la segunda, digamos, idea. La evolución del medio fotográfico es compleja, pero si pudiéramos sintetizarlo a través de una serie de momentos históricos, podríamos referir las siguientes. Una etapa pictorialista en la que la fotografía replica la composición meditada y la materialidad de la superficie pictórica, valga la redundancia, y dentro de esta etapa incluso se habla de un aspecto fetichista hacia el espécimen o espécimen fotográfico que en su momento no es reproducible. Seguimos a una etapa de domesticación de la herramienta del sustrato fotográfico y de la herramienta también paralelo al establecimiento de los medios masivos de comunicación, donde estos últimos incorporan la fotografía con un lenguaje veraz, inmediato y versátil, desplazando a la ilustración editorial y planteando una función utilitaria de la fotografía con la reportería gráfica y el fotomontaje. Vendrá después una etapa en la que se intenta definir la dimensión artística del lenguaje fotográfico, y acá se encuentra el interés por lo vernáculo y por la imagen que se resiste a ser instrumentalizada por la retórica política. Y finalmente la llegada del arte como idea, que incorpora distintas definiciones y aproximaciones históricas del medio fotográfico para generar preguntas sobre el sistema de información al que se adhieren, así como la figura autoral que produce las imágenes. Ahí valga la pena, bueno, ahora tú, Suri, podrías hablar un poco de, digamos, este libro que congrega y, digamos, compila unas fotografías que no son de un necesariamente autor. Y bueno, pues quisiera que pudiéramos hablar de la metodología que ustedes han tenido al trabajar con distintas éticas y estéticas de la imagen y cuáles son los retos que se plantean a través de los discursos planteados por los fotógrafos con los que han trabajado. Entonces podríamos empezar primero por la primera parte, es cómo la función del diseño, digamos, se puede traducir en la forma en que se publican las imágenes.
Aló. Bueno, yo creo que puede ser una conversación larga, pero podemos como sintetizarla como en algunos puntos, ¿no? Con los ejemplos que he dado específicamente, creo que lo primero que existe es como una gran relación de entendimiento qué hace el que tienes enfrente. Es decir, el fotógrafo produjo una cantidad de obra y de algún modo comienza a dialogar con otro que va a empezar a hacer otra situación, ¿no? En el caso de Paolo, que ya he tenido, Paolo Gasparini, que ya he tenido bastante experiencia trabajando con él, o sea, la confianza que él da a un diseñador de entregarle un grupo de imágenes descolocadas o desarticuladas para luego darle un sentido, creo que eso cambia mucho la relación a cómo se maneja la fotografía en sí misma. O sea, el que tú produzcas una imagen, la reveles, la imprimes y luego la montes, creo que te deja como una relación muy, muy personal o muy individual. En el caso del libro, creo que comienzan a suceder muchas conversaciones, no nada más con el diseñador, sino con quién escribe, con quién imprime, con quién encuaderna, cómo ahora, por ejemplo, se revela digitalmente, hay otro interlocutor más. Creo que todo resultado de un libro, para mí, porque puede ser que hay mucha situación de hombre a orquesta que puede suceder y hay situaciones que son exitosas y otras que no, pero realmente para mí el resultado de un libro, no nada más un fotolibro, creo que es la suma como de todas esas partes. No sé si ahondar sobre la especificidad de la fotografía en el libro, porque muy distinto puede ser el hecho de un escritor que escribe y luego un editor toma como su manuscrito, lo aprueba y se publica. Yo creo que en el caso de la fotografía, que a diferencia de la literatura, por ejemplo, está muy mal visto en la literatura ser autopublicado, por lo menos en la poesía, y en el caso de la fotografía creo que ha obtenido como una autonomía, por ejemplo, en el caso de Mathieu, que me llama a mí para armar su propio proyecto, pero que luego eso va como con una idea de ser o publicado o llevado a instancias de concurso. Creo que en el caso de la fotografía, el de la fotografía es como muy particular cómo es la dinámica. No sé si a partir de ahí que quisieran ahí como No sé si generar ustedes quieren una aportar algo conversación. más. ¿No? Bueno, sí. Pues yo creo que en este tema como de la relación que pueda tener el diseño y los fotolibros o las publicaciones impresas, yo creo que es también como importante entender los diferentes tipos de relaciones que se pueden entablar a partir de estos proyectos. A mí, digamos, desde Doble Espacio siempre siento que hay unas relaciones, digamos, hay unos retos en el relacionamiento y hay unos que son de manera inmediata y otros que tenemos que empezar a trabajar, digamos, que van a llevar más tiempo. Entonces hay unas relaciones inmediatas que sí que es entender, digamos, cómo el autor efectivamente se relaciona con los diseñadores, con quien le imprime y demás, pero también hay unas relaciones de entender, digamos, académicamente, digamos, cómo se están relacionando todo esto que están haciendo los fotógrafos colombianos, cómo se relaciona con los autores por fuera del país. Y digamos, esto que estamos haciendo, que están haciendo los autores, de alguna manera sí está dialogando con lo que está pasando, digamos, por fuera y cuáles son esas relaciones, digamos, como conclusiones que podemos retomar. En muchas cosas, cuando yo voy a los municipios y hablo con las personas y llevo todos estos libros, a veces me preguntan cuál es, digamos, qué diferencia los fotolibros colombianos de otros fotolibros, digamos, a los fotolibros europeos o a los fotolibros de otras partes de Latinoamérica. Yo realmente casi que les traslado la pregunta a ustedes que están allá para que no seamos solo nosotros aquí hablando, y es realmente, digamos, que si existe efectivamente una característica del trabajo colombiano que estamos haciendo, que se está haciendo en estos libros, o en algunas ocasiones estamos replicando modelos
que vienen desde nuestros referentes, digamos, más cercanos. Entonces queremos imprimir como los fotolibros españoles, queremos editar como se edita en otras partes de Latinoamérica o de Europa. O sea, el relacionamiento no solo va del autor con su familia, como la llamó Zuli, digamos, con su familia más próxima, sino con sus parientes lejanos. Y entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar con esto? Eso, digamos, a mí no me interesa como dar cosas por sentado, sino más bien como compartir una serie de dudas que siempre me plantea cuando hablamos de, por ejemplo, fotolibros en Colombia. Sí, no sé si, bueno, acá echando un poco el agua, personajes que están acá en el público, no sé si Andrés Fresneda, por ejemplo, de La Silueta, puede hablarnos, digamos, de cómo se produjo este libro de la vaca y la orquídea. O si tú, Zuli, quieras hablar también a través de este archivo del conflicto moderno. Y cómo finalmente, digamos, estas fotografías a mí me parece bien singular porque finalmente no operan con el discurso de la fotografía de autor, sino generan otro tipo de, digamos, de instancias para llegar a la imagen fotográfica y a través también pues, del método de la impresión y cómo se organizar a nivel narrativo. Bueno, pues una de las cosas que yo quería como conversar era como el poder narrativo de la fotografía a través de los libros. Como que se ha hablado mucho de los fotolibros, pero el fotolibro tiene una característica y es que las fotos están enlazadas unas con otras en las páginas y generan una narración. Era una de las preguntas que tenía para Ricardo, para Zuli, para John, de cómo se estructura la secuencia de un fotolibro. En el caso de La vaca y la orquídea, de Archivos del Conflicto Moderno, que es una exposición sobre fotografía vernácula en Colombia que organizó Timothy Bruce para el encuentro de Arles, él hizo una serie de encuentros de fotografías que están en fotografías familiares, en discos, en libros, y a partir de eso, en vez de buscar un autor, buscó una forma de contar cómo era Colombia, cómo es este país en el que vivimos, del que siempre que hay que hablar de lo folclórico, de la guerra, de lo exuberante, y estuvo hablando más como de una relación familiar de las personas. Fue muy interesante porque digamos como que la forma en la que Timothy organiza y estructura las fotografías es a partir de historias. Él se inventa una historia y a partir de esa historia estructura un libro. Tiene libros en donde un libro es una secuencia desde el amanecer hasta el anochecer. En este caso, él ya tenía medianamente organizada su exposición, porque la exposición pues, fue una exposición grande, pero fue la posibilidad de trabajar sobre esa selección de Timothy y volver y hacer una selección, volver y armarlo, volver y estructurar el libro. Y creo que el resultado fue interesante porque muchas veces como que cuando se ve a las personas viendo el libro, que cuando no lo pasan como si fuera un flipbook, sino que pasan página a página y pasan la secuencia, es ver la posibilidad de las sonrisas en las personas por esas relaciones que se están creando entre las imágenes. Es como ese gran poder que tienen las imágenes al estar una al lado de otra que se convierten en una tercera imagen. Y creo que eso es como algo que me parece importante de los fotolibros y creo que tiene que ver como con este libro de La vaca y la orquídea. ¿Y hay alguna diferencia que usted podría hablar, Andrés, sobre el planteamiento ya espacial, expositivo de cómo se organizó esta exposición versus la narrativa impresa? Y si tuvieron algún tipo de, digamos, de decisión gráfica a nivel de tintas, de diseño, de armada, para que se diferenciaran ambos contenidos. En este caso, el libro estuvo relativamente desarticulado de la exposición en términos gráficos porque la exposición era una exposición que se iba a producir en Arles. Se hicieron unas gigantografías, estaba a través de la música. Para Timothy el humor es muy, muy importante. Entonces el libro no era parte de la exposición, digamos, era un elemento separado en donde no había un conocimiento de cómo se iba a resolver esto en Francia porque tenía como otro procedimiento, pero fueron una serie de decisiones de pegar imágenes como si se estuviera, el libro es como si se estuviera teniendo un álbum de recortes o un álbum de imágenes, que es exactamente lo mismo que él ha hecho a través de sus archivos en donde tiene muchísimas cosas y
la decisión técnica de hacer el libro de esta forma, pues fue crear este álbum en donde hay muchas fotos que están pegadas. Bien. No sé si Andrea Triana pudiera, digamos, acotar también su perspectiva que tuvo a través de este libro que le sacaron a Miguel Ángel Rojas. Digamos, un proyecto fotográfico que no fue pensado inicialmente como un fotolibro, pero gracias a la labor que ustedes han tenido con él, han logrado como otra dinámica y otro tipo de narrativa que se puede dar como en lo impreso. Bueno, pues no, estoy un poco en la misma línea y de recalcar y este tema de cómo cuando uno piensa las imágenes que van en un formato impreso y tiene esta secuencia que está armada por unas fotografías que cobran un valor diferente, digamos, cuando enfrentas una fotografía con un blanco o una fotografía con otra fotografía, qué otra narrativa se está creando entre ellas ahí. Y la sumatoria del paso y el tiempo, ¿no? de las páginas, ese tiempo que tienes también, que es un factor ahí clave dentro de la ejecución, digamos, o del pensar un fotolibro. Entonces, bueno, pues nada, es básicamente este libro de La Esquina Rosa, que era una revisión de archivo de Miguel Ángel Rojas, que estuvo ahí guardado por más de 30 años, se construyó de una manera, digamos, muy desde lo editorial, porque Miguel Ángel nos soltó ese archivo y no intervino mucho en la secuenciación, entonces fue más una mirada de nosotras, pues mía y de Jimena, la curadora, sobre estas fotos y de armarnos esta historia, un poco como decía Andrés que operaba Timothy, de armarnos una historia detrás y nosotras mismas irle dando como un sentido a esas fotografías y entendiendo que se podía ir contando a través de esta secuencia y de esas otras historias que iban quedando también al enfrentar unas con las otras. Y bueno, pues no sé qué. Pero finalmente es importante decir que Miguel Ángel Rojas no es una persona que haya estado cercana a las publicaciones. Entonces, ¿cómo vio él ese resultado? ¿Cómo Sí, lo leyó? tampoco vio nunca estas fotos con una pretensión artística, entonces también para él fue como un descubrimiento, digamos, encontrarse estas fotos ya en un formato impreso. Y pues sí, también fue una experiencia muy nueva para él y pues para mí porque fue la primera vez también que trabajé como editora con fotografía. Entonces, digamos que él sí estuvo muy dispuesto y abierto a lo que se propuso y muy de acuerdo también al camino en el que se llegó. Y también hubo una tarea grande de editar porque el archivo obviamente era muy grande, de encontrar las imágenes que nos parecía que tenían que contar esa historia que a nosotras nos interesaba contar de esa esquina de la ciudad a finales de los 70, digamos, porque habían muchas otras cosas que ya se iban por otros caminos, pero sí fue como ir cerrando este rango y irlo encontrando un hilo conductor y un sentido. Claro. No sé si pudiéramos retornar un poco con las ideas de Ricardo, o mejor dicho, a través del trabajo de Ricardo, un poco hablar de las diferencias entre el sustrato e impresión, porque a mí me parece, digamos, muy interesante digamos, los tipos de productos que se puede generar con Mathieu a propósito de la impresión en periódico o a propósito de una impresión en un papel mucho más suntuoso. ¿Qué se puede decir, digamos, de los sustratos donde la imagen fotográfica es impresa, ¿no? Y la calidad también de impresión? Digamos que técnicamente la lineatura es diferente, etcétera. No sé, yo pienso que ahora pasa mucho que la visión que se tiene sobre este tipo de libros también se limita como unas decisiones como muy mecánicas o muy automáticas. Es decir, un libro de este tipo está formado de un fotógrafo, elegir unos buenos papeles, una encuadernación extraña, una tapa de un tipo y ya eso es un fotolibro. Incluso con la idea del libro de artista también comienza como a suceder eso. Ayer lo hablamos con el simple ejemplo de Rocher de cómo las 26 gasolinerías era un libro de porquería y todo lo que hizo y cambió la visión de los libros era por la idea en sí misma, no por cómo estaba producido
o por cómo el mejor papel era el que hacía el mejor libro. Yo creo que todas las decisiones de este tipo de libro parten principalmente de una idea, y esa idea cómo se va encaminando en todas sus partes. Es decir, la decisión de qué tipo de papel, por ejemplo, en el libro de Mathieu, en el libro, la primera edición, se toma la decisión de escoger un papel neutro o sin ninguna pretensión estética que vaya más allá de la fotografía, es para aplanar absolutamente el contenido. En el caso cuando se lleva al periódico, pasa como un segundo nivel donde la decisión parece ser de alcance y no estético. Es decir, un libro como este llega a 3.000 personas nada más, pero un tema como este debería llegar a todo el mundo. Entonces la decisión de que se imprime un periódico no tiene que ver tan solo como por una decisión estética, sino también casi como por una decisión que tiene que ver con la idea. No porque a mí me interese el tema del periódico. Obviamente me interesa muchísimo esos sustratos porque te permiten también tener otra relación con los contenidos. Es decir, ver la fotografía impresa en el libro y luego verla en otra escala o con otra resolución, con otras situaciones, con otra secuencia, con otras relaciones, hacen que uno también entienda el tema de otra manera. Creo que va por ahí. Una cosa interesante que también estaba, digamos, planteando John y Zuli también es, digamos, el soporte institucional que ha tenido la fotografía acá en Colombia. No sé si ustedes pueden un poco expandir en el tema, porque finalmente, digamos, museos como digamos, el Banco de la República o el mismo Museo Nacional, etcétera, el Museo de Arte Moderno, si se puede decir, digamos, no tienen departamentos fuertes hacia la fotografía y por lógica, pues tampoco tienen, digamos, una condición, digamos, favorable hacia el medio fotográfico. Y de ahí para adelante uno podría discriminar cuántas escuelas hay de fotografía, cuántos programas, digamos, de maestría o más allá hay sobre la imagen fotográfica, etcétera. Entonces también eso hace pensar que, digamos, el ambiente que se genera o que se constituye en la sociedad hacia la fotografía, como cualquier otro tipo de lenguaje, digamos, es muy mezquina finalmente. Entonces no sé si ustedes pueden hablar, digamos, de la labor que han tenido. Ya sé que lo han hecho, pero si puedan hablar un poco de los retos que tienen frente a cómo enfrentar esa falta de, digamos, de empatía con las instituciones o de soporte institucional para que, digamos, la imagen fotográfica cobre otro nivel. Bueno, yo creo que una de las opciones, porque pues yo no sé si hay una solución, o sea, es algo que evidentemente cada día se habla más, como la crisis podría llamarse de alguna manera que vive la fotografía en el país, es empezar a crear proyectos, digamos, como las iniciativas que tiene John o como las otras iniciativas de las que he nombrado anteriormente, pero digamos que el problema no es empezar una iniciativa como vamos a publicar los fotógrafos colombianos, vamos a publicar los fotolibros, vamos a hacer publicaciones, vamos a hacer programas académicos creo que el problema más grande no es empezar una iniciativa, sino mantenerla, ¿no? Es como que esta familia no se rompa, que realmente haya un cerebro atrás que tenga la capacidad de mantener ese proyecto y que finalmente ese proyecto empiece a ser como una iniciativa que se mantiene con el tiempo, ¿no? Es como que me remite un poco cuando uno ve la fotografía o la historia de la fotografía en Colombia, siempre nos quedamos como en los años 70. Es como que los años 70 marcaron así como una ruptura acá en el país o algo importante y después uno mira 80s, 90, la primera década de los 2000 y es como que ¿qué ha pasado? Es decir, como que ¿por qué no logramos crear una estabilidad? ¿Por qué no logramos que las cosas se mantengan con el tiempo, ¿no? Si la fotografía es eso, como mantener una memoria, porque la fotografía no logra mantenerse, no por la fotografía, sino por lo que pasa alrededor, ¿no? Como esos proyectos que aparecen y desaparecen así como mágicamente. Pues yo digamos que en ese tema como de las instituciones que tanto están vinculadas, pues
siempre me hago, o sea, siempre es como una pregunta en doble sentido, ¿qué debe pasar primero? Como que el Estado apoye estas iniciativas y entonces ahí es donde florecen, o primero tiene que pasar esto que está pasando en la mesa, que es un montón de personas están haciendo cosas y hay que esperar que eso germine para que el Estado preste atención a un fenómeno, digamos, que esté pasando. También creo que no es una única respuesta y lo ideal sería que fueran a la par. ¿Qué puede hacer uno, digamos, para incentivar? Pues, aunque parezca raro, yo creo que una de las maneras sí debe ser pedirle a las instituciones que hagan, ¿no? O sea, a veces hay un corte en la comunicación de las instituciones allá y todos nosotros aquí en este salón hablando, y a veces eso no retumba. ¿Cuáles son los medios de comunicación para que eso de verdad pase? Pues de entrada, pues uno tiene que, yo pensaría que inocentemente ser también más directo, ¿no? Ir y hablar en IDARTES y hablar en no sé qué, y también a través de los políticos que elegimos. O sea, hay como todo un camino institucional que uno puede seguir, que seguramente llevará mucho más tiempo. Por otro lado, tampoco esperar a que exista esa iniciativa desde parte del Estado para nosotros empezar a producir, porque nos tendríamos que esperar sentados bien cómodos. Pero es esto que está pasando en esa mesa y todo lo que sigue pasando, por ejemplo, en el encuentro de editoriales de Arbo, de un montón de cosas donde cada año como que llega un proyecto editorial nuevo y donde hay cosas que se están haciendo, pues eso también es importante, ¿no? Es presionar a partir de lo que venimos haciendo en otros países. Yo recuerdo hace poco leí la revista Sur, que es la revista de fotolibros, que salió en diciembre del año pasado, el primer número, y hay un artículo que hablaba como de la política pública en términos editoriales, si no estoy mal, en Uruguay. O sea, hay como toda una política pública centrada ahí, aquí, en Montevideo, y nosotros acá pues evidentemente no la tenemos, y año tras año además recortan recursos y se va cerrando un poco más el embudo, que nos obliga a que todos los que estamos acá, que no solo utilizamos la foto, sino que utilizamos muchas herramientas en términos de publicaciones, todos estemos compitiendo entre nosotros para pasar por un pequeño embudo y un pequeño agujero. Entonces, desde Doble Espacio, ¿qué hacemos? Pues primero expandir, digamos, el conocimiento de lo que se está haciendo en espacios, digamos, académicos o especializados como puede ser pero yendo a municipios, yendo con comunidades que no tienen, digamos, como esa oportunidad, y permitir el acceso y que interactúen con estos libros de primera mano. Ahora, por ejemplo, en la Feria del Libro, recuerdo que hablábamos con John Naranjo, de la editorial Rey Naranjo, sobre cómo crear nuevos públicos, y él decía algo muy cierto, y es que la creación de nuevos públicos, eso no se logra en un año, ni se logra en 5 años, ni se logra en 10 años, eso probablemente nos va a llevar toda una generación de esfuerzos compartidos desde el hacer y el de exigir al Estado, a los gobiernos de turno, que se generen políticas públicas constantes, además, para que esto pueda seguir avanzando año tras año. Hola, a mí se me ocurren como varias cosas mientras hablamos de este tema. O sea, por ejemplo, para particularizar el tema de Montevideo, yo creo que no hay otro lugar en Latinoamérica que tenga esa característica, y me parece increíble todo el trabajo que hacen porque está ligado a la Intendencia de Montevideo. Eso por un lado. Creo que Latinoamérica tiene en general esta situación que tú planteas localmente. Es decir, no hay país, será Brasil y Montevideo quien tiene como un apoyo de instituciones que están permitiendo como eficacia en la producción y esa constancia en la producción, pero en general no es así. Incluso creo que se podría decir que hasta Europa tiene mayor control de eso que hasta Estados Unidos. O sea, hay mucho más contacto con instituciones que están ayudando a hacer eso, pero en general no es así. Lo digo para que no se sienta también que este es como el único lugar que es así, porque Latinoamérica en general sufre absolutamente de eso, ¿no? Y otra cosa que me recuerda mucho, y lo conecto con Martín para ahora que hablamos, es que Martín, cuando viajó a Caracas e hizo su pesquisa de libros de Venezuela para continuar su investigación,
En su charla dijo muchas cosas, pero una de las que más me dejó así doblado fue que alguien le preguntó, le dijo, ¿qué podemos hacer aquí para que pudiéramos publicar más? Porque bueno, está siempre el tema de lo económico o de lo que sea, y él lo que decía, editen como sea, publiquen como sea. Es decir, uno está empeñado en seguir un modelo que parte incluso hasta del libro literario, es decir, en el sentido de las calidades de los libros. Es decir, ¿con qué podemos hacer un libro? Incluso si el fotógrafo está esperando que la reproducción de su fotografía sea exactamente igual a una copia, está mal, porque no es eso, es otra cosa. Entonces posiblemente es que estamos equivocados en la manera en que este medio se expresa. Puede ser ese, porque quizás no tiene que ver con lo económico. Además también pensamos en el alcance, decir, bueno, queremos hacer 500 libros. Es que capaz ya hace 5 y esos son. O sea, la Biblia de Gutenberg se hicieron 180 ejemplares y cambió el mundo. Entonces, esas 5, esas 25 personas a las que le llega, posiblemente hace que se hagan 50 más. Entonces ahí quizás uno tiene que negociar con esos modelos que uno está como tratando de chocar con otras realidades, ¿no? Bueno, el tiempo apremia, el tiempo es oro. No sé si podemos abrir al menos para 3, 4 preguntas del público antes de ya finalizar esta sesión. Ven a cortar ahí. Están mandando mensajes así de guerrilla. Buenas tardes a todos. La intervención es más que una pregunta, es como queriendo expresar algo que veo mucho en el tema de los fotolibros. Y es que los fotolibros dejan de lado mucho las palabras. Nosotros tenemos algo y hay un dicho que dice, una imagen habla más que 1000 palabras, y eso es verdad, una imagen. Pero muchas imágenes puede que necesiten muchas palabras. ¿Y qué pasa con los fotolibros? Que a veces son demasiado académicos. Queremos llegarle a mucha gente, pero son demasiado académicos o demasiado técnicos y queremos decir, montamos esta imagen y montamos esta otra y esta tiene relación, pero a veces tenemos que explicar, el mismo fotógrafo tiene que explicar la relación que hay entre las dos imágenes para que la gente diga, ah, esa es la relación que hay. Entonces, miren la diferencia de lo literario y de libros pues de los libros que nosotros conocemos y de donde aprendemos. Los libros utilizan la imagen y es lo primero, cuando nosotros cogemos un libro, que es lo primero que nos llama la atención, su portada, y la mayoría de portadas son fotografías, son imágenes. Nosotros estamos dejando de lado las palabras. Creemos que porque publicamos un fotolibro no necesita palabras, y siento que sí, que eso es lo que ha hecho que la gente no entienda mucho el tema de los fotolibros. Que necesiten más las palabras, que necesiten más. No estoy hablando de textos larguísimos o pueden ser textos muy largos, pero sí necesita la gente una guía para poder entender tal vez ese libro completo, esa historia completa, si estoy hablando de una historia. Entonces, es más ese aporte que quería hacer al respecto. Hola, una respuesta muy corta. En el desayuno leí una cosa que decía Godard y decía, alguien me dice, la película que acabo de ver es mala, y él dice, ¿qué esfuerzo hiciste tú para poder entenderla? O sea, ¿qué disposición tenemos sobre este tipo de libros al leerlos? No creo que necesite palabras un tipo de libro como este, algunos tendrán palabras y otros no, pero creo que es la disposición frente al tipo de libro. Hola, yo quería incluir como en la discusión una palabra que a mí me parece muy importante y es el tema del patrimonio. Y también conectado con el tema de hacerlo sostenible, y pensaba también en la campaña que está haciendo Postobón de volver a su logo y sacar una edición de ese logo. Creo que como artistas, hablo como artista que soy, le tenemos mucho miedo a hablarle a instituciones que no son culturales y que sí pueden tener la capacidad
financiera, económica, para producir piezas que pueden ser perfectamente un fotolibro. Entonces, no estoy diciendo, porque eso tiene incidencias políticas, que de pronto no estoy de acuerdo con Postobón y está bien, pero producirles un libro puede ser una vitrina magnífica para mi labor como artista y mi ánimo de hacer fotolibros. Entonces es como también en la línea de la recursividad, recurrir a instituciones que no necesariamente son las culturales. Sí, digamos que es interesante lo que planteas porque finalmente me hace pensar un poco también el ejemplo que daba de esa gran publicación de Stiglitz que se llama Camera Work. Básicamente la pagaba Kodak, ¿no? Que finalmente ponía una pauta publicitaria en su contracarátula o contraportada por toda la historia que existió esa revista, desde el 2 al 17, si no me equivoco. Hay otros ejemplos, digamos que buenos o no tan buenos, por ejemplo como Fotomuseo, que ha logrado, digamos, aglutinar gran parte de los presupuestos que hay para la fotografía en Colombia, pero seguramente hay más. Entonces también es la versatilidad de los equipos de trabajo que toquen las puertas, que logren, digamos, abrir un poco el campo de acción hacia la producción fotográfica, ¿no? Bien sean publicaciones pequeñas, grandes, más caras, menos caras, ¿no? Generalmente decimos que Colombia es un gran productor de libros, pero ¿qué tipo de libros estamos produciendo a nivel fotográfico? Esos coffee table books que hace, por ejemplo, Villegas Editores, que no tienen realmente contenido, pero que engrosan las bibliotecas y anaqueles de muchas personas acá en el país y fuera de él. ¿Cómo nos estamos enfrentando a ese tipo digamos, de producción de imágenes, ¿no? ¿Y para qué? Para hacer, no sé, llenar las estanterías de una tienda de aeropuerto, porque eso es lo que necesitan los turistas, llevarse. También es un poco la función de estamentos estatales y no estatales por descubrir también agencias del país, ¿no? O qué se está produciendo en el país. Un poco volviendo a citar el trabajo de la silueta, trabajos por ejemplo como de fotógrafos de Paul Ver, que también tiene un trabajo muy desconocido a nivel etnográfico, ¿no? Todo lo que reconocemos de Paul Ver es a través de lo arquitectónico, pero son fotógrafos que han viajado por el país registrando otro tipo de componentes y elementos, ¿no? Entonces también cómo nos relacionamos con ese tipo de acervos, las familias que están haciendo con ese tipo de legados, etcétera, ¿no? No sé si hay otras preguntas acá. Buenas tardes. Mi pregunta surge de la categorización o conceptualización del término fotolibro. En Colombia parece que el fotolibro se inserta principalmente dentro de la categoría del libro de artista, lo que le da como cierto aura de exclusividad y lo pone en un plano de objeto coleccionable. Entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera saber cómo piensan que se pueda democratizar la concepción del fotolibro en Colombia. No sé si ustedes quieren rápidamente. Bueno, una pequeña interpelación, ya que pues se menciona el nombre de Rouchet, ¿no? Sí, digamos que los artistas en cierto momento de la historia, llámese años 60, 70, se empiezan a revisar, digamos, las posibilidades que tienen frente al campo editorial. Pero no necesariamente yo diría que es un proyecto artístico, sino también es una coyuntura muy, muy particular de muchas personas que están pensando el medio impreso y cómo vincular, digamos, imágenes y textos en publicaciones que no necesariamente tienen que ser obedientes, porque finalmente la producción de Rouchet nunca fue entendida en su momento como debió. Fue muy rechazada. Fue rechazada. Muchos otros, digamos, creadores, por no llamarlos o rotularlos con el título de artistas, generaron otro tipo de proyectos, digamos, editoriales que abordaban la imagen y pasaron décadas para que eso pudiera, digamos, leerse como un producto, digamos, necesario para que la industria editorial también se revisara y se revolucionara. Tal es el caso, por ejemplo, no sé, de un libro como, por ejemplo, Aprendiendo de Las Vegas, ¿no? Learning from Las Vegas, que básicamente está basado en la producción de Rouchet.
y en ese tipo digamos, de frisos fotográficos que él hacía en California, en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, finalmente, eso afecta, digamos, un campo creativo en el arte, afecta, digamos, una forma de leer la arquitectura, digamos, vernácula y del espectáculo en Norteamérica. Pero son dos nichos diferentes. Entonces, lo interesante es ver cómo ese tipo de producción, digamos, visual, editorial, está afectando a un mundo mucho más amplio, ¿no? Eran artistas que también estaban, digamos, interesados en la teoría, digamos, que venía de la literatura, que venía de nuevo de otro nicho muy ajeno, digamos, a los discursos del arte, y vieron en ese tipo de, digamos, de análisis otra forma de producir y otra forma de relacionarse con las imágenes, ¿no? No sé. Sí. ¿Quieren ustedes decir algo más? En cuanto a tu pregunta, digamos, del tema del libro de artista versus el fotolibro y cómo democratizarlo, pues yo creo que si uno, a mí esa parte me parece como la más aburrida, ¿no? Como la de las definiciones como tal, no, a mí no me emociona tanto. Pero en el tema, digamos, de los libros de artista versus los fotolibros, pues los fotolibros de artista tienen una manera desde su conceptualización, sus materiales, sobre todo los tirajes cortos que precisamente realzan ese valor como tal que tienen como de exclusividad. Yo creo que en el tema de los fotolibros que se están haciendo en Colombia, al menos otra vez desde lo que hemos logrado consolidar en Doble Espacio, tal vez en el punto donde se tocan es en el número tan bajito en el momento de las reproducciones. Es decir, muchos de los libros que están acá tienen tirajes de 100, 150, 300 pues máximo. Y eso, si eso está asociado al tema del valor, pues sí genera una barrera frente a nuevos públicos, pues porque no los pueden adquirir, digamos, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros, háganse la pregunta a ustedes en el último mes, cuántos de ustedes, cuántos fotolibros han comprado? Y tal vez no hemos comprado tantos, o no hemos comprado ninguno, tal vez. Entonces yo creo que sí, son dos categorías que yo siento que son diferentes, aunque insisto, a mí no me enamora tanto entrar como al tema de las definiciones. El libro de artista y el fotolibro, digamos, tienen como dos definiciones o se catalogan de manera diferente. En el caso colombiano tal vez siento que se tocan en el tema solo del valor, del número, en el tiraje, digamos, que se hace. Pero cómo democratizarlo, pues yo creo que es que tenemos que empezar a ser un poco más recursivos también. Por ejemplo, los planes lector que se utilizan en los colegios en Bogotá, la gran mayoría de libros que entran a esos planes lector no tienen que ver con temas de la imagen, ¿no? O sea, los planes lector de los colegios van con temas que apoyan esa labor académica dentro de la estructura pedagógica que se instaura en este momento. Entonces, por ejemplo, se me ocurre simplemente, y esto lo digo porque en la Feria del Libro pasada tuve la oportunidad de estar en un programa que se llama Filbo Emprende y hablábamos un poco de este tipo de cosas. El problema era que la gran mayoría de mis compañeros eran o de literatura infantil o poesía o novel, digamos, de temas que van hacia el tema literario y sus submundos. Y en el tema de la imagen, pues es más complejo, pero pues tenemos es que, como decía Ricardo ahorita, una de las maneras es producir y producir con lo que tenemos desde acá y siempre golpeando las puertas. También creo que estoy de acuerdo contigo en el tema de que golpeamos las puertas de las instituciones públicas casi siempre solo a partir de las becas y no las tocamos por fuera de ese ámbito. Y casi nunca además tocamos las puertas de la empresa privada. Y porque, bueno, podemos tener un cierto recelo al tema, muchas veces están condicionados. De hecho, hay un tema que es que, por ejemplo, un libro que salió de Filbo Emprende 2017, que se llama, bueno, que es del autor es Gabriel, que se llama Corpóreo, bueno, se olvidó el título en este momento, pero son imágenes de desnudo y de personas, digamos, de diferentes inclinaciones sexuales. Al punto que quiero llevar es que lo fue a publicar y una de las imprentas más grandes del país, 10 días antes de la Filbo, le dijo que no lo imprimía porque es que esas imágenes son amorales y entonces su marca no puede quedar en ese tipo de títulos.
Entonces, esa parte de tocar la puerta de las instituciones privadas está muy bien, aunque pues siempre toca ir en términos de si la institución privada le interesa, a la institución privada no le interesan todos los temas que se pueden tocar en esta mesa, por ejemplo. Y eso sí determina mucho, digamos, los temas que se publican, que requieren apoyo. Pues el mismo Ricardo lo decía, Monsanto, ¿cuántas veces de pronto no ganó porque los jurados de ciertos concursos no le dieron el título por el tema que trabaja? Y en Colombia también pasa, y ahora en esta crisis de medios que estamos, no voy a entrar en ese hoyo oscuro, pero pues ya sabemos cómo estamos, pero cómo democratizarlo, yo creo que es llegando a nuevos públicos, tratando de insertarnos, digamos, dentro de lo poco que hay en la institucionalidad, y sobre todo siendo muy recursivos desde la producción y sobre todo desde el ámbito de la circulación y creación de nuevos públicos. Sí, una última acotación también de Ricardo, porque es que no nos queremos ir. Yo quería hacer una última referencia, y pues es que no nos podemos ir sin una puya institucional. Piensen ustedes, digamos, cómo circulan las imágenes y la manera en que las instituciones implementan, digamos, este tipo de estrategias para, digamos, hacerle promoción a las exposiciones que hacen, ¿no? Me refiero particularmente a la exposición de Teresa Margolles y esa especie de intervención, digamos, en el espacio público, que no es una intervención en el espacio público, sino simplemente una propaganda que le están haciendo a la exposición, a manera de unos carteles que están poniendo, digamos, en distintos lugares de Bogotá. Fíjense ustedes ahí cómo inversamente o de una manera muy ingenua o no crítica, es decir, acrítica, el diseño entra, digamos, a colación y entra a jugar ahí un papel supremamente importante. Le llamamos a eso una intervención de unas imágenes que pues tienen un contexto muy particular de estas personas con las cuales ella está haciendo una labor en esta frontera de México-Colombia, un tema muy candente en este momento. A propósito, por eso, Colombia-Venezuela, perdón, ¿qué dije? Bueno, ella es mexicana, gracias por el apunte. Pero finalmente, digamos, vemos en esa pata ojalá que eso todo quede registrado hasta mi error en la grabación, la pata, digamos, de diseño que tiene esos carteles que están poniendo en el espacio público está con toda la, digamos, la retórica del museo, los logotipos, la información, digamos, a la exposición. Estamos hablando de fotolibros, ¿no? Repetidamente, pero también finalmente cómo circulan las imágenes. Podríamos hacer, digamos, ese tipo de gestos, ¿no? De publicar afiches y pegarlos en las ciudades para ver qué sucede, sin tener que llegar o caer en la convención de hacer libro, ¿no? O también esa subconvención que es el fotolibro. Finalmente es la imagen fotográfica la que está entrando ahí a interpelar lo que conocemos o lo que creemos que es lo real, finalmente. Y además creo que tenemos que olvidarnos de esa obsesión de que el libro es democrático. El libro ya es lo más antidemocrático que puede haber en el mundo en este momento. Si lo vemos en la internet, obviamente la circulación de una imagen la pueden ver 38 millones de personas, frente a un libro la verán 2.000 y si acaso. Y yo creo que también eso que tú dices tiene todo el sentido en el que, y vuelvo también a la idea que tenemos que partir desde la idea inicial. O sea, posiblemente un proyecto funciona mejor produciendo un cartel y pegándolo en la calle que pensando en que tengo que gastar $8.000 en hacer un libro o pasarme toda la vida con un libro guardado porque no tengo la plata para poder imprimirlo, ¿no? Creo que tiene que ver con la intención inicial, qué se necesita para ese proyecto y qué es ese proyecto realmente, porque capaz una historia personal no tiene que estar reproducida 500 veces, sino con que esté reproducida 15 veces basta y tú le darás a las 15 personas que lo desean o otros temas que son más universales si deben estar reproducidos 50 millones de veces. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que vinieron, a la Luis Ángel Arango, bueno.